Buenas tardes. En el día de hoy vamos a estar introduciendo un poquito lo que es el tema de los medicamentos biológicos, ya que en la práctica vamos a estar desarrollando a nivel de laboratorio los cuidados y la bioseguridad que hay que desarrollar en una planta para poder elaborar este tipo de productos. Pero es bueno que nosotros sepamos qué son, la definición, la clasificación y para qué se utilizan lo que son los productos biológicos. Los productos biológicos son productos para la inmunización activa. Los métodos de elaboración y los controles para este tipo de productos son métodos bien exhaustivos y se toman muchos controles y precaución a la hora de su elaboración. Así que nosotros en este momento vamos a dar definición a lo que son los productos biológicos, vamos a ver la clasificación, los tipos de biológicos, vacunas y clasificaciones, establecer la diferencia entre las vacunas elaboradas a partir de gérmenes y las elaboradas a partir de gérmenes muertos, gérmenes auténticos o gérmenes muertos. También vamos a ver algunos tipos de microorganismos activos e inactivos y vamos a describir brevemente el procedimiento que se utiliza para la elaboración de las vacunas. Además también vamos a ver lo que es un tozoide y a describir brevemente el procedimiento general de lo que son los tozoides. Los controles a los cuales son sometidos generalmente los productos para la inmunización son, por ejemplo, la potencia, la inocuidad, la identidad, la esterilidad y la pureza. ¿Qué quiere decir la potencia? Que tenga la concentración de microorganismos, la concentración que es activa, la concentración que no es letal. O sea, la concentración no puede estar ni por debajo ni por encima del nivel que debe de estar. Si dice que tiene 100.000 unidades, tiene que tener 100.000 unidades, no puede estar ni por encima ni por debajo de la cantidad que dice tener. Cuando decimos inocuidad es que podamos garantizar que con el uso de ese medicamento ni con la manipulación los pacientes no van a estar expuestos a enfermarse o hasta morirse. Deben de ser inocuos, o sea, deben de ser seguros. Cuando decimos su identidad, garantizar que lo que dice que tiene, eso es lo que tiene. El microorganismo que dice que tiene, ese es el que tiene. Ni uno, ni diferente, ni ninguna mutación. Cuando decimos esterilidad, nos estamos refiriendo a que esté libre de microorganismos patógenos, contaminantes o no contaminantes. Pero decimos, bueno, pero la vacuna es microorganismo. Sí, pero microorganismo aislado, que ya sabemos específicamente cuál es y la función que va a ir a ejercer ahí. No microorganismo de que se haya contaminado, de que se haya sufrido alguna contaminación cruzada o algo así por el estilo, jamás. Cuando decimos pureza, ustedes saben que si un principio activo o un microorganismo o una concentración X de un producto está totalmente puro, significa que no está por debajo de su porcentaje normal y que tenga otros componentes para llegar al porcentaje completo, sino que tenga totalmente 100% pureza el material que estamos declarando que tenemos. Cuando describimos que los productos inmunológicos se someten a diferentes procesos, potencia, inocuidad, identidad, esterilidad, también origen, pirógeno y sólidos totales. ¿Sabes de dónde viene el principio activo? ¿De dónde viene ese virus? ¿De dónde viene esa bacteria? ¿De dónde viene ese microorganismo? Tenemos que saber su origen. ¿Cómo fue sintetizado? Si está libre de pirógeno, porque los pirógenos, ustedes saben que son causantes de fiebre. Si inyectamos en una vacuna alguna concentración de pirógeno, por consiguiente, vamos a inyectarle fiebre prácticamente al paciente y va a morir. Y cuando decimos sólidos totales, para ver la concentración de los demás productos presentes que puedan estar en condiciones ahí. Los sólidos totales disueltos ahí tienen que ser igual a la cantidad de sólidos de microorganismos que han sido añadidos a esa vacuna. Así también tenemos otros temas a tratar, como por ejemplo de los productos biológicos, cuáles son las ventajas y las desventajas, los peligros y la importancia de este tipo de productos.
Según la Oficina Biológica de Alimentos y de Alimentos y Fármacos, FDA, ustedes saben, un producto biológico es cualquier virus, suero, toxina o producto análogo aplicable a la prevención, tratamiento de alguna enfermedad humana. Y lo repito, es cualquier virus o producto vivo, biológico, suero terapéutico, toxina o antitoxina, que es administrado a un humano, ¿verdad que sí?, para prevenir o tratar algún tipo de enfermedad. Los biológicos se clasifican, por ejemplo, en vacunas bacterianas, vacunas elaboradas a partir de síntesis, vacunas virales y tozoides. Por ejemplo, tenemos los de productos para inmunización pasivas, que son las antitoxinas, los antivenenos y las globulinas inmunes. Tenemos algunos agentes utilizados para fines diagnósticos, como son la tuberculina y la toxina, que se utilizan generalmente para hacer analíticas en el laboratorio, sangre humana y derivados sanguíneos, alergenos. Todos estos son agentes con fines diagnósticos, pero agentes vivos. Productos para la inmunización activa. Este es cualquier producto que al ser administrado al individuo induce una respuesta inmune o que específicamente le llamamos vacuna. Vacuna es cualquier preparación antígena o antigénica constituida por microorganismos, administrada con el fin de estimular los mecanismos de defensa específicos de un organismo determinado contra un determinado organismo patógeno. Dependiendo del microorganismo, disponemos de vacunas elaboradas a partir de bacterias o a partir de virus. Podemos clasificar las vacunas en simples y mixtas. Las vacunas constituidas por una sola especie por ejemplo, como la de la fiebre tiroidea, que son vacunas con una sola especie de virus, y otras que son con varias especies, como por ejemplo tenemos la del sarampión, rubeola y la de la papera, que son mixtas. Son vacunas que son contra varias enfermedades. Las monovalentes, que son las vacunas constituidas por una sola cepa de especie, por ejemplo, la vacuna del sarampión, contra el sarampión. Y las polivalentes, por ejemplo, que son vacunas constituidas para varias cepas de especie, como por ejemplo contra una de las poliomielitis y otras más. Entonces, la comparación entre las vacunas elaboradas a partir de gérmenes y las vacunas elaboradas a partir de gérmenes atenuados, hay una que es a partir de gérmenes muertos y la otra a partir de gérmenes atenuados. Las que son a partir de gérmenes atenuados, la vacuna preparada a partir de cepas no virulentas, pero sí inmunogénicas, no hay riesgo de destruir a los antígenos inmunizantes, simulan una infección natural que multiplican en el huésped. Nosotros, cuando son administradas esa vacuna, se necesitan dosis menores, generalmente no necesitan refuerzos. Algunas de ellas pueden ser administradas vía normal de entrada del microorganismo, o sea, por estimulación de la producción de IgA, y hay el riesgo de reversión en forma virulenta. Estas las ponemos en comparación con las vacunas que son a partir de gérmenes muertos. Estas vacunas generalmente son preparadas a partir de cepas virulentas inactivadas por agentes químicos o físicos. Hay riesgo de destruir a los antígenos inmunizantes, en la otra no hay riesgo. No se multiplican en el huésped, se necesitan dosis mayores y en la otra se necesitan dosis menores. Ayuda de coadyuvantes, se necesitan refuerzos, en la otra no. Se administran siempre por vía parenteral, hay que inyectarla, en la otra no. No hay riesgo de reversión a la forma virulenta, o sea, no hay ningún tipo de reversión. Así que, métodos atenuados de microorganismos. Número 1, cultivo en condiciones diferentes a las óptimas, pasaje por huéspedes no naturales y desecación. Y los métodos por inactivación de microorganismos son utilizados agentes físicos, calores y radiaciones, utilizando agentes químicos como formaldehído
y como la propinolactona. Método de preparación de vacunas. Esto lo estamos introduciendo un poquito para poder hablar un poquito de cómo se elaboran las vacunas. Porque ¿cómo vamos a hablar de cómo se elaboran las vacunas si ni siquiera sabemos lo que es una vacuna? Lo normal es que primero sepamos lo que es una vacuna y luego entonces sepamos cómo se elabora. Para su preparación debemos disponer de cepas microbianas. Cepas microbianas, ustedes saben que son microorganismos aislados en una placa de Petri, por ejemplo, o en algún tipo de Lembeyer o en algún tipo de dispositivo. Si deseamos preparar una vacuna elaborada a partir de gérmenes muertos, se escogerá una cepa muy virulenta, generalmente aislada de una infección, de una enfermedad como tal. Mientras que si se va a preparar una vacuna elaborada a partir de gérmenes atenuados, debemos disponer de una cepa atenuada que la venden, ustedes saben, en el laboratorio, la venden. La cepa seleccionada se debe cultivar en medio adecuado, donde se produzca buena cantidad de antígenos, o de antígenos, contra él o contra los cuales queremos lograr protección, o sea, contra el virus o los virus que queremos ejercer la protección, que queremos lograr la protección. Para ello se dispone medios sólidos y líquidos. A eso le llamamos medio de cultivo. Generalmente en microbiología se le llama medio de cultivo a los medios donde ponemos las cepas microbianas para que ellas sobrevivan y para que crezcan. Una vez cultivada la cepa bacteriana, se cosecha. La técnica a seguir dependerá del medio donde se haya cultivado. Hay varias técnicas. La farmacopea te dice la técnica, cómo vas a cultivar los microorganismos dependiendo de qué microorganismo tú estás tratando en ese momento. Para vacunas elaboradas a partir de bacterias muertas, se procede a la inactivación de determinada concentración bacteriana, se diluye hasta la concentración deseada, se hace igualito que cuando tú estás haciendo un medicamento que lo estás diluyendo para ser analizado, tanto por el espectro como por algún tipo de dispositivo. Así que cepa bacteriana atenuada virulenta en un medio de cultivo, ya sea líquido o sólido, y entonces luego lo convertimos en una cosecha. La vacuna elaborada a partir de gérmenes muertos se va al proceso de inactivación y determinación de la concentración y dilución por dispensación. Y la que es a partir de atenuado pasa por su proceso y luego se va a vacuna elaborada a partir de gérmenes, ¿verdad que sí? Cepa atenuada, se va otra vez a la determinación de su concentración y dilución y a la dispensación. Las dos, lo que pasa es que de la cosecha, la de cepa virulenta pasa a cepa virulenta, su espacio, a inactivación y luego a la determinación de la concentración y la dispensación. Y la vacuna elaborada a partir de gérmenes vivos pasa directamente a la determinación y a la concentración de la dilución. Les voy a enseñar el material, se lo vamos a mandar para que estén un poquito más claro y puedan volver a leerlo y concentrarse en lo que estamos hablando. Por ejemplo, la vacuna que es contra la tosferina es de gérmenes muertos. La vacuna BCG, que es contra tuberculosis, es de gérmenes vivos. La vacuna de la fiebre tifoidea, contra esa fiebre, ¿verdad que sí? Es de gérmenes muertos. Entonces hay otras vacunas a partir de riquecias, que es un proceso que básicamente es similar al descrito de la bacteriana, pero se debe cultivar en organismos vivos. En general en embriones de pollo se hace. Lo que se dispone en la actualidad, como por ejemplo la vacuna de tifo, son elaboradas a partir de gérmenes muertos. Vacunas virales. El proceso es básicamente similar al descrito para las vacunas bacterianas, pero los virus necesitan su multiplicación tejidos vivos que pueden prevenir de huevos embrionarios, animales y cultivo de células. Es un tema un poquito profundo, los biológicos. Y eso es delicado manipular biológicos porque el analista o el productor, el farmacéutico o el biológico, bioquímico que está manipulando, se expone a todas estas cepas microbianas, por lo tanto se puede exponer a enfermedades, porque si esas cepas microbianas se entran por su piel, se entran por su inhalación, se entran por los ojos, por todos los organismos vivos que tenemos, por el cabello y demás, pueden causarnos daño. Bueno, pues estas se hacen igual,
Los cultivos se hacen virus atenuado, virulento, por cultivo de huevos embrionarios, se hace la cosecha, la vacuna elaborada a partir de virus muertos pasan a inactivación y las elaboradas a partir de vivos a la cepa atenuada. Luego a los dos se le hace la concentración y purificación, la determinación de concentración de la dilución y la dispensación. Ustedes saben lo que significa dispensar, ¿verdad? Ya ir directamente a la farmacia o a la farmacia hospitalaria donde va a ser utilizado. Por ejemplo, está la vacuna contra la poliomielitis, gérmenes atenuados Sabin, y la vacuna contra la rabia, gérmenes muertos. ¿Y tozoide qué es? Un tozoide es una toxina detoxificada, capaz de inducir la formación de anticuerpos específicos en el individuo, ya que ha perdido su toxigenidad, se requiere su inmunogenicidad. Para su preparación se debe disponer de una cepa tosogénica, la cual se debe cultivar en un medio el cual favorezca la producción de esa toxina. Luego se cosecha, se filtra y el filtrado tóxico por centrifugación y este filtrado se desintoxica por medio de tratamiento con formaldehído y luego se concentra y se purifica para determinar su potencia, el cual se lleva a concentración deseada, añadiendo algunos coadyuvantes y se dispersa. Entonces la cepa bacteriana toxígena se lleva a cultivo, luego se cosecha, la obtención del filtrado, se desintoxica, se concentra para purificación y se determina la potencia y se dispersa. Hay tozoides, por ejemplo, difterico y tozoide tetánico. Hemos escuchado tozoide tetánico, estoy segura que sí. Controles requeridos para los productos de inmunización activa. Se realizan para asegurar la potencia e inocuidad del producto. La identidad, que aseguren que el material contenido en el envase se corresponde con lo indicado a lo que dice la etiqueta. La potencia. Son pruebas específicas para cada producto que indican si al ser, por ejemplo, administrado a un individuo, estará estimulando una respuesta inmune adecuada. Y la inocuidad, que son pruebas que demuestran que el producto no producirá ningún efecto dañino cuando se administre. Porque no vamos a poner una vacuna para evitar que nos dé una enfermedad y nos vamos a enfermar, entonces nos vamos a morir, va a ser peor. Mejor no nos ponemos ninguna vacuna, ¿verdad? Y la esterilidad, que son pruebas que demuestran la ausencia de microorganismos vivos en la preparación, porque acuérdense que hay microorganismos, pero son los microorganismos que queremos que hayan, ¿verdad? Sí o sí. Entonces la pureza, que son las pruebas que permiten determinar la ausencia de productos extraños en la preparación, o sea, peligrosos en el individuo. Precauciones en el uso de productos de inmunización activa. Los riesgos de accidente con vacunas o tozoides han sido reducidos considerablemente a través de las estrictas exigencias de los controles ya descritos. Sin embargo, el uso de estos productos de cualquier otro no está exento de riesgo. Todos los productos medicinales hay riesgos a la salud. Pero por el momento se ha estado evaluando, en caso particular de lo que son las vacunas, en este caso, para aplicar también al paciente la utilización de, por ejemplo, lo que es el producto, la utilización de vacuna al paciente, se le administra lo que son los inmunosupresores o algún tipo de vacunas elaboradas a partir de virus vivo. O sea, se toma en cuenta la consideración de la relación del producto a aplicar también con las condiciones del paciente. Si el paciente temporalmente o definitivamente sufre alguna condición, para la utilización de ese producto se toma en cuenta eso. Por ejemplo, reacciones de hipersensibilidad ocasionadas por vacunas a las que los gérmenes han sido cultivados en embriones de aves, por ejemplo. Hay personas que son hipersensibles a esto, son alérgicos a las aves. Reacciones de hipersensibilidad a inyecciones de refuerzo tozoide que se presentan en algunos pacientes previamente han recibido varias dosis de esto ya. Reacciones de hipersensibilidad al trimoxeral o a agentes que pudieran contener preservativos de producto o trazas de antibióticos utilizados para el proceso de lo que es la producción. Acuérdense que los procesos biológicos, los medicamentos biológicos se hacen en una planta farmacéutica aparte, igual que los betalactámicos y los antibióticos y los medicamentos inyectables que se hacen en una parte de la planta que está con unas condiciones diferentes y separadas a todo el otro
espacio de la planta por lo que se llama contaminación cruzada, que puede ser muy peligroso a la salud, que una persona que por ejemplo sea alérgico a los betalactámicos de repente tenga traza de betalactámico en un producto que esté utilizando. Los productos de inmunización pasiva, por ejemplo, estos son productos que se le confiere protección temporal al individuo por la administración de anticuerpos producidos activamente en otro individuo de la misma especie o diferente. Cuando el producto contiene anticuerpos que provienen del individuo de la misma especie, como por ejemplo de origen humano, ya que estamos considerados productos para uso humano, es un producto homólogo. Y si usa anticuerpos que provienen de otra especie, como por ejemplo de caballos o de otra especie, como los cerdos en el caso de la insulina, se le llama producto heterólogo. Los productos homólogos presentan ventajas sobre los heterólogos, ya que siempre es posible que el producto homólogo, o sea, el producto homólogo que viene de un humano a otro humano, pueda presentar menos riesgos a la salud y menos reacciones adversas, menos contraindicaciones. Preparación y purificación de los anticuerpos. El plasma o el suero obtenido de los humanos o de animales se purifica, por ejemplo, por precipitación con sales para separar las inmunoglobulinas de las restantes proteínas que no ejercen ningún efecto protector, pero que aumentan la posibilidad de efectos secundarios. Se disminuye o se diluye la concentración adecuada, se añaden sustancias estabilizantes, preservantes y se dispersan. Por ejemplo, tenemos a animales hiperinmunizados o donantes humanos de plaquetas. Se toma el suero o el plasma, se lleva a purificación y a precipitación fraccionada con etanol y a la determinación de su potencia y dilución. Y luego, posteriormente, la dispensación. Como por ejemplo, antitoxina difteria, tetánica, botulínica y así sucesivamente. Hay varias. Gamma globulina humana, etcétera. Entonces, entre los controles que tenemos para este tipo de productos tenemos la identidad, la potencia, la inocuidad y la esterilidad. Cuando decimos pirógeno es la prueba para demostrar la ausencia de reacción febril al administrar el producto parenteral. Y cuando decimos el origen del producto, que anteriormente mencionamos el origen, son pruebas para determinar la preparación que contiene solo inmunoglobulina de la especie indicada en el rótulo. A ver si es verdad que el origen viene solo de esta inmunoglobulina. Y cuando decimos sólidos totales, ningún producto debe contener más del 20% de los sólidos totales, incluyentes proteínas, preservativos, etc. Peligros en el empeño o en el empleo de productos para inmunización pasiva. Precauciones en su empleo. Solamente administrar por vía intravenosa las inmunoglobulinas expresamente tratadas para este fin. Si no dicen que es por esta vía, pues no se puede administrar por ahí. Antes de administrar cualquier producto de origen animal, se debe determinar si el paciente es hipersensible. Si es imprescindible administrar el producto de origen animal, se debe entonces desensibilizar al individuo inyectando subcutáneamente pequeñas cantidades de producto diluido cada 15 o 30 minutos.